Hola amigos, caciques, ¿cómo están? Buenos días, qué bueno poder estar nuevamente otro domingo donde vamos a estar hablando de derecho contencioso administrativo, análisis desde la perspectiva tributaria. Hoy ya vamos con nuestra quinta sesión, hemos abarcado varios temas donde hemos aprendido diferentes temáticas respecto a la parte del derecho contencioso administrativo, pero enfocado desde lo tributario. Y les cuento que ya vamos como en el capítulo 5 y 6 del libro, son cerca de 600 páginas si no me equivoco, y con lo que hablaremos el día de hoy estaremos abarcando como hasta la página 140, 150 más o menos. El día de hoy vamos a hablar en cuanto al primer tema, como lo es la conciliación prejudicial en derecho en materia tributaria. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con la conciliación y la definición de conciliación como tal son aquellos mecanismos alternativos para poder solucionar los conflictos con el fin de poder ganar tiempo, ¿sí? En no acudir necesariamente a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción contencioso administrativo o a la que corresponda para ganar tiempo en la resolución de un conflicto. Y el legislador ha establecido otros mecanismos que se conocen como los MAS, ¿sí? Métodos alternativos de solución al conflicto, mediante los cuales se puede llegar a un acuerdo entre las partes y poder dirimir estos conflictos de diferentes ramas del derecho, familia, civil, y hay que mirar como los casos específicos para cada rama del derecho. Entonces, hasta hace poco, lo que regía en materia de conciliación tenía que ver con la ley 640 del 2001, la cual fue derogada y entró en vigencia el nuevo estatuto de conciliación, que es la ley 2220 del año 2022, recién del año pasado, donde se modernizó y se establecen pues diferentes tipos de reglas en cuanto a materia de conciliación. Ahora, es importante conocer que en materia contenciosa administrativa, con la ley 2220 del 2022, el nuevo estatuto de conciliación, pues lo que se pretende igualmente es salvaguardar el patrimonio público y el interés general cuando hablamos de contencioso administrativo, puesto que aquí en la mayoría de los casos estamos hablando de recursos públicos, de recursos de interés general, en lo que tiene que ver con contencioso administrativo. No es como otras ramas del derecho, familia civil, por ejemplo, donde las partes en controversia pueden, en cierta manera, ser flexibles o ceder a la hora de poder llegar a una negociación que permita que no se pueda ir a la jurisdicción ordinaria o como tal a dirimir esto por un juez de la República. Y esta conciliación, hay algunas temáticas que requiere una previa conciliación antes de poder acudir a la jurisdicción ordinaria. Entonces, por ejemplo, en familia, ¿no? O en un contrato entre las partes se establece que antes de acudir a dirimir un problema ante la jurisdicción ordinaria, pues se va a agotar ese requisito de conciliación. Y hay algunos temas que son voluntarios, que si las partes lo establecen así dentro del contrato, pues debe ser obligatorio antes de acudir a la jurisdicción. Como hay otras materias que no hay necesidad de obligación de requisito previo de conciliación y las partes, si no lo estipularon así en el contrato, pues pueden acudir ante un juez de la República. Ahora, hay algunos casos específicos, por ejemplo en familia, en lo que tiene que ver con la regulación del menor, alimentos y todo eso, pues hay unos requisitos previos de conciliación antes de acudir ante el juez de la República. Es bien importante saber que hay diferentes tipos de clases de conciliación, como lo establece la Constitución Política. Una de ellas es la conciliación en derecho, ¿sí? Y la conciliación en equidad. Entonces, en conciliación en derecho, pues eso tiene que ser ajustado a la normatividad, tiene que ser a través de un abogado, un conciliador que ha cumplido con ciertos requisitos como de preparación, diplomados y demás en esta área. Y esta se puede llevar a cabo en diferentes tipos habilitados de centros para ello, como lo son, por ejemplo, Cámara de Comercio de cada ciudad. Algunas notarías tienen como
esta facultad también, o tienen este servicio más que la facultad. Universidades tienen centros de conciliación gratuitos y onerosos. Hay algunos temas que pues obviamente requerirán de pagar las respectivas cuotas de conciliación, como hay unos temas que son gratuitos, que se llevan a cabo a través de los consultorios jurídicos de las universidades. Y es importante poder saber que en materia de contencioso administrativo pues hay una conciliación extrajudicial, ¿sí? Y esta se lleva a cabo ante el Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público está integrado por diferentes entes y en este caso el que nos llama la atención o el que es importante para temas contencioso administrativo y en temas de conciliación es la Procuraduría General de la Nación. Así lo establece pues, la Constitución Política de Colombia y las respectivas leyes, pero hay una excepción en lo que tiene que ver con materia tributaria. El nuevo Estatuto de Conciliación, Ley 2220 del año 2022, establece en el artículo 90, numeral 1, que para temas relacionados con conflictos de carácter tributario no son conciliables. Y esto pues por todas las razones lógicas del caso. Como les había mencionado, se está tratando de dineros públicos, dinero del erario, dinero de interés general, que tiene que ver con tributos, con impuestos. Por lo tanto, el Estatuto de Conciliación establece que no es conciliable los conflictos de carácter tributario. Así está entonces en el artículo 90, numeral 1. Ahora, dentro de los sistemas de resolución de conflicto, como les había hablado, los MATS, pues hay unos que son de autocomposición, como lo son por ejemplo la negociación, la mediación, la amigable composición y la conciliación, que es como el más conocido. Y se puede tratar de manera directa por las partes o a través de un tercero, llamado como negociador, amigable componedor, mediador o el conciliador. Y hay otro dentro de este sistema que es el heterocomposición, ¿sí? Heterocompositivo, ¿sí? Y tiene que ver con centros de arbitraje o la justicia formal como tal. Entonces, sí es a través de un tercero, ¿sí? En esta parte heterocompositivo, sí es a través de un tercero y es denominado árbitro. Aquí tiene que ser en derecho como tal y la decisión sí la toma este tercero, mientras que en el sistema autocompositivo no necesariamente tiene que estar el tercero, puede ser las partes que a través de la ayuda de este tercero que no es vinculante pues pueden tomar la decisión. Entonces es bien importante poder conocer estos alcances. El artículo 116 de la Constitución Política establece este tema de los conciliadores en derecho y conciliadores en equidad. Y algunos particulares pues están investidos transitoriamente de administrar justicia, pues por regla general quien debe administrar justicia es un juez de la República, pero la ley establece que para ciertos particulares pueden ejercer funciones transitorias para administrar justicia, como por ejemplo también las superintendencias, ¿no? Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio, tienen esas facultades para poder administrar justicia. Ahora, también cuando se habla del tema de conciliación, la norma establece que se suspenden los términos de caducidad para poder acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a poder demandar, ¿no? En este caso, en la parte tributaria a través de nulidad y restablecimiento del derecho. Antes de que se estableciera por el Consejo de Estado que no ha sido pacífica la jurisprudencia, lo que hacían los contribuyentes es, a pesar de que, por ejemplo, se pudiera saber que el conflicto relacionado en el medio era un tema tributario, lo que hacían de manera estratégica es solicitar la conciliación ante la Procuraduría General de la Nación con el fin de que, como ya estaba cerca a vencerse la caducidad, ¿sí? Para poder demandar en nulidad y restablecimiento del derecho, que ustedes recordarán que por regla general son 4 meses, dentro de los 4 meses siguientes, al que cuando ya ha terminado en el sector, en la parte administrativa, todos los recursos y demás, se ha agotado la vía administrativa. Entonces, muchas personas lo que hacían era, al ver que se iba a cumplir el tiempo de los 4 meses, era solicitar una conciliación ante la Procuraduría para efectos de suspender el término de caducidad. Y pues en algún momento el Consejo de Estado manifestaba que efectivamente
hasta tanto el procurador designado para el caso no emitiera la correspondiente certificación donde dijera que ese asunto de carácter tributario no era conciliable, pues no se reanudaba los términos para empezar a contar la caducidad. Entonces, posteriormente, pues ya el Consejo de Estado lo que hizo fue, en unas sentencias de unificación y demás, es manifestar que esto no se podía seguir haciendo, es decir, de muchas personas acudiendo de esta manera solo por ganar tiempo para que no se les venciera la caducidad para interponer la respectiva demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Y lo que dijo el Consejo de Estado en esta sentencia es que se debía acudir al acta número 111 del 12 de junio del 2009, donde el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la DIAN establecía cuáles son aquellos puntos específicos que se consideran tributarios y por los cuales no eran sujetos de conciliación alguna. Entonces debemos tener claro y acudir a esta acta, ¿sí?, del Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la DIAN para poder establecer o poder verificar que efectivamente el asunto que está en controversia con la Administración Tributaria es un conflicto de carácter tributario. Podría ser algo o parecer que es algo muy evidente que cualquier tema que estemos debatiendo con la Administración Tributaria pues es de tipo tributario, ¿sí? Pero debemos verificar esto a través de esta acta y realizar las cosas con tiempo, ¿sí?, para no poder perder el término de caducidad de la acción para poder demandar en nulidad y restablecimiento del derecho en su momento. Ahora, ¿cuál es la razón por la que la ley no permite que se pueda conciliar en materia tributaria? Y esto es respetando un principio bien importante, que es el principio de reserva de ley. Por tratarse de dinero de interés general, de los tributos, de los impuestos del Estado, pues no se puede ver afectado el patrimonio del Estado y por ende de la sociedad en general por lo que se lleva a cabo a través de una conciliación. Pues sabemos que en una conciliación, por regla general, las partes deben ceder, o por lo menos una de las partes cede en cuanto a lo que tiene que ver en la parte patrimonial o económica. Entonces, por salvaguardar el principio de reserva de ley, no es susceptible la conciliación en temas tributarios. Ahora, hay una crítica del autor de este título, de este capítulo del libro, y donde manifiesta que a pesar de que la ley reza que no es susceptible de conciliación los conflictos de carácter tributario, pues la autora manifiesta que debería por lo menos el legislador contemplar la posibilidad de que se acudiera a uno de los métodos alternativos de solución de conflicto, como lo es el arbitraje. En el arbitraje sabemos que el árbitro, aquella persona que debe solucionar el conflicto en derecho, pues no va a disponer del derecho ni va a necesariamente afectar el principio de reserva de ley, ni las partes. Entonces, por ejemplo, cuando hay una discusión entre el contribuyente y la administración tributaria en cuanto a la sanción, ¿sí?, la administración dice la sanción es X valor y el contribuyente dice no, es X valor. Entonces, si hay ese conflicto, no necesariamente en colocar esto en disposición de un árbitro a través de este método alternativo de solución de conflictos signifique que se esté menoscabando o se esté afectando el principio de reserva de ley. Entonces, esto ayudaría a que ganara tiempo tanto el contribuyente como la administración para dirimir sus conflictos, y sería muy positivo que el legislador a futuro cercano pudiera establecer que esto se pudiera realizar a través de un centro de arbitraje como tal. Ahora, es bien importante poder hablar en cuanto a otro capítulo que trata del libro, como lo es el problema de la cuantía en materia de impuestos. Y es que para determinar la cuantía a la hora de poder, una vez se agote la vía administrativa, ¿sí?, o sea, una vez ya se ha agotado cada uno de los pasos ante la administración tributaria a través de los diferentes recursos y demás, pues el contribuyente va a tener que tomar la decisión de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y para ello pues tiene que saber ante qué juez es que le corresponde poder instaurar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Pues hay diferentes tipos de jueces y de órganos colegiados como tal, ¿sí?
Entonces, si es ante un juez administrativo, si es ante el tribunal administrativo, entonces debemos establecer ante quién debemos instaurar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora, en primera instancia se acude por regla general ante el juez administrativo y en segunda instancia de fondo resuelve el tribunal administrativo, ¿sí? Pero hay algunos casos donde se acude en primera instancia ante el Tribunal Contencioso Administrativo y en segunda instancia decide el Consejo de Estado. Es bien importante que sepamos que el artículo 157 del CEPACA establece que para determinar la cuantía a la hora de poder establecer ante qué juez es que nos corresponde instaurar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ya sea el juez administrativo o ya sea el Tribunal Contencioso Administrativo, pues se debe tener en cuenta solamente el valor de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones y de las sanciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos tener en cuenta el valor de los intereses, salvo algunas excepciones muy puntuales. Entonces, el mayor valor que debe a pagar o el menor saldo a favor relacionado con el impuesto, la tasa, la contribución o la sanción, pues es lo que va a determinar la cuantía para saber ante quién instaurar la respectiva demanda. Ahora, el artículo 30 de la Ley 2080 del 2021, que fue la ley que reformó el CEPACA, el Código de Procedimiento y de lo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece en el artículo 30, Ley 2080 del 2021, modifica el artículo 155 del CEPACA, donde establece que para aquellos casos donde la cuantía sea hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues el juez que va a conocer de estos temas tributarios va a ser el juez administrativo. Antes de la reforma del 2021 al CEPACA, era 100 salarios mínimos, ¿sí?, donde conocía el juez administrativo. Ahora ya se ha subido esa cuantía hasta 500 salarios mínimos legales vigentes, ¿sí?, 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para que sea el juez administrativo quien conozca en primera instancia de los problemas tributarios. Entonces, antes eran 100. También con esta reforma del CEPACA, fue reformado el artículo 152 del CEPACA, donde establece que para aquellos casos donde la cuantía sea superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues ya le correspondería al Tribunal Administrativo, ¿sí?, Tribunal Contencioso Administrativo, conocer en primera instancia, y en segunda instancia definiría como órgano de cierre el Consejo de Estado. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. Antes era superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ahorita, ¿qué pasó con la reforma al CEPACA? Se aumentaron esas cuantías. Es importante reconocer que los intereses no hacen parte de la cuantía, los intereses, salvo algunos casos puntuales, donde debemos analizar si el acto que se va a demandar está exigiendo su reconocimiento y pago. De ser así, entonces solamente se va a tener en cuenta hasta la fecha de la demanda, ¿sí? No se van a contar intereses futuros. Entonces, salvo estas excepciones, no se tendría en cuenta los intereses a la hora de establecer la cuantía de los procesos a dirimir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los intereses moratorios. El artículo 634 del Estatuto Tributario establece que se debe realizar este cálculo de los intereses moratorios a través de la tasa de usura y que se deben calcular de manera simple. Pues recordemos que entre el año 2016 y 2006 y 2012 se calculaba a través de interés compuesto. Entonces, ahora ya es a través de manera simple que se calculan estos intereses moratorios y se contabilizan los días de mora. Y se causan desde la fecha del término para el vencimiento para que tenía el contribuyente para declarar, ¿sí? Y también aquí hay algo bien importante. Puede haber una suspensión de hasta 2 años desde que es admitida la demanda, ¿sí?, hasta que hay una sentencia como tal, ¿sí? Y esto para qué fin?
para que no sigan contabilizando los intereses de mora como tal. Ahora, es importante establecer que también a favor del contribuyente se pueden causar a su favor intereses corrientes y moratorios, y todo va a depender del momento de discusión en que se encuentre frente a la administración. Por ejemplo, cuando se hace una solicitud de saldo a favor, ya sea en IVA o en renta, pues la administración tributaria tiene determinado tiempo para poder dar al contribuyente, ¿sí?, aquel dinero, aquel saldo a favor que está solicitando. Y si no hay mérito para que se inadmita esa solicitud, si no hay mérito para fiscalización y demás, pues también la normatividad establece en cuanto a la DIAN que empieza a correr un término en el cual se le debe reconocer intereses al contribuyente por el saldo a favor que está solicitando. Hay unas excepciones en cuanto al pago de intereses moratorios para el contribuyente, y así lo establece el parágrafo del artículo 590 del Estatuto Tributario, donde, por ejemplo, menciona que cuando tiene que ver con temas de pliegos de cargos, liquidación oficial de revisión, o cuando tiene que ver con requerimiento especial, ¿sí?, que sabemos que a través de estos actos administrativos la DIAN propone al contribuyente que pueda modificar y que pueda solucionar y pueda establecer los respectivos impuestos en su declaración. Si el contribuyente acepta parcial o totalmente esas propuestas que hace de manera previa la administración antes de emitir oficialmente una liquidación de revisión o de aforo, pues el contribuyente podrá calcular los intereses corrientes en vez de los moratorios. Entonces es una de las excepciones para cuando la administración tributaria ha llamado la atención al contribuyente, ya sea a través de un pliego de cargos, de un requerimiento especial o de una liquidación oficial de revisión, pues el contribuyente tiene esa oportunidad que se acepta total o parcialmente lo que está proponiendo, aquella modificación que está proponiendo la administración tributaria, pues puede calcular los intereses de acuerdo a los corrientes, más no a los moratorios. Entonces es la excepción. Ahora, hay que tener en cuenta que sobre las sanciones no se calculan intereses. Lo único que pasa con la sanción es que se actualiza cada año, ¿sí? Pues cada año la sanción establece 10 VTs, como lo establece el Estatuto Tributario, pero cada año la VT cambia, entonces va a ir aumentando. No va a ser lo mismo las 10 VTs del año 2022 a las VTs del año 2023. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, lo que se hace con las sanciones es actualizarlas en su momento. Ahora, mediante una sentencia de unificación, el Consejo de Estado, recordemos que las sentencias de unificación jurisprudencial lo que establece son reglas y subreglas para cuando hay diferentes temas que han generado muchos litigios y hay dudas en cuanto a la interpretación de la normatividad sustantiva o procedimental. Entonces el Consejo de Estado analiza todas estas situaciones y lo que hace es recoger todas esas dudas, aquellas interpretaciones, múltiples interpretaciones que ha dado los contribuyentes y la administración, y lo que hace es fijar unas reglas y subreglas que permitan establecer cuál es el camino o cuál es el faro que debe tener tanto la administración tributaria como el contribuyente a la hora de poder interpretar X o Y normatividad sustancial o procedimental. En la sentencia de unificación jurisprudencial expediente 22756 del 20 de agosto del 2020, con el consejero ponente Julio Roberto Pisa, se trató el tema en cuanto a lo que tiene que ver con el cálculo de las cuantías para definir ante quién se debía demandar, si ante el juez administrativo en primera instancia o ante el Tribunal Contencioso Administrativo en primera instancia. Y también se habló de cómo se deben calcular las sanciones y se debe calcular la cuantía, los intereses y demás. Y en esta sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado recordó que en materia punitiva, pues de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, recordemos que dice que en el principio de favorabilidad no solamente aplica en derecho penal, en lo que tiene que ver que cuando hay una ley posterior que
por ejemplo, analiza el caso de una persona, vamos a decirlo en materia penal, establece X cantidad de años para pagar un delito, cuando posteriormente sale una normatividad, pues se debe aplicar si esa es más favorable para la persona que está siendo objeto de la investigación, sindicado o está siendo imputado en materia penal. Pero eso no solamente aplica para el sistema penal, sino también se extiende al sistema tributario. Entonces, un ejemplo de ello, digamos que en algún momento la normatividad tributaria establecía que se debe calcular, ejemplo, sobre el 50% intereses adicionales al contribuyente por haber faltado a una norma. Y digamos que sale una normatividad posterior y va a decir que ya no sobre el 50%, sino sobre el 20% de X base. Entonces, si está en materia de litigio todavía ese contribuyente, pues se le va a aplicar esa normatividad posterior a la cual se puede acoger, puesto que todavía la situación no está consolidada ante la jurisdicción en la cual se esté llevando a cabo su caso. Entonces, para aquellos casos donde ya hubiera sido cosa juzgada, pues no va a aplicar, ¿sí? Va a aplicar hacia futuro, salvo algunas excepciones cuando el Consejo de Estado pues manifiesta cuáles son los efectos de sus fallos, pero eso ya tiene que ver con la nulidad como tal. En este caso estamos hablando de los principios de favorabilidad. Entonces es bien importante que en esta sentencia de unificación el Consejo de Estado estableció que no puede haber, o recordar más bien lo que ya se sabía, y es que no puede haber una sanción sobre sanción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un contribuyente que haya compensado un saldo a favor o haya realizado una solicitud de devolución de saldo a favor y digamos que posteriormente, después de un proceso de determinación de impuestos o un proceso de fiscalización, se determine que aquel saldo a favor que se compensó el contribuyente no era procedente en su totalidad y digamos que esta persona se le impone una sanción por inexactitud, y recordemos que la sanción por inexactitud ocurre cuando no se reflejan todos los ingresos o cuando el contribuyente se reflejó en su declaración tributaria costos y gastos que no eran procedentes. Entonces se dejó de pagar mayor impuesto como tal, y en esos casos es que ocurre la sanción por inexactitud. Entonces la DIAN puede imponer la sanción, y lo que dice el Consejo de Estado en esta sentencia de unificación jurisprudencial es que se debe discriminar y diferenciar la sanción por inexactitud que llevó a que ese contribuyente reflejara menos ingresos, ¿sí? O tuviera más saldo a favor. Entonces se debe depurar, y sobre el valor restante es que se va a calcular la sanción en aquellos casos donde el contribuyente, la administración tributaria le va a manifestar: mire, usted se compensó un saldo a favor o usted solicitó un saldo a favor y resulta que este no era procedente, entonces devuélvanos ese dinero. Entonces se debe diferenciar entre la sanción por inexactitud, ¿sí? El valor se debe restar, de allí se debe depurar, y sobre el valor restante pues es que se empieza a calcular la respectiva sanción por el contribuyente haber compensado o haber obtenido un dinero que no le correspondía. Vamos a hablar en cuanto al capítulo 7 de este libro, que tiene que ver con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual es el mecanismo por excelencia entre los diferentes medios de controles para poder dirimir los conflictos de tipo tributario. Recordemos que el CEPACA establece diferentes tipos de controles, ¿sí? Como lo son la reparación directa, la de controversias contractuales y, entre otros, la nulidad simple, la nulidad y restablecimiento del derecho, que es la que en su mayoría, sí, o el medio de control por excelencia que debe acudir el contribuyente para dirimir una situación particular. Entonces, este medio de control establece que, en esencia, ¿qué entendemos por un acto administrativo, ¿no? Cuando se acude a este medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues es porque no estamos conformes como contribuyentes con la decisión que en vía administrativa tomó la DIAN. ¿Y cómo tomó esa decisión la administración tributaria? A través de un acto administrativo. Y ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de la nulidad y restablecimiento del derecho, es que vamos a demandar ese acto administrativo. ¿Y cuál fue ese acto administrativo? Donde la DIAN, por ejemplo, nos impuso la sanción, o donde nos desconoció algunos costos, algunos gastos. Entonces,
por esencia, la definición de un acto administrativo pues es simplemente una declaración del Estado, en este caso de la administración, a través de la cual crea, modifica o extingue una situación jurídica, en este caso del contribuyente, lo que tiene que ver con materia impositiva. Podemos decir que por regla general, a la hora de demandar en nulidad restablecimiento del derecho, podemos hablar de tres grandes etapas que se dan en este proceso. La primera es la escrita, la etapa escrita, donde se realiza la presentación de la demanda, ¿sí? Y la contestación. Entonces se demanda a la administración tributaria y la administración tributaria responde. Esta es la primera etapa, es de manera escrita. Una segunda etapa que es donde se llevan a cabo las audiencias, donde se da la fijación, el sanamiento del litigio, que es donde se mira si hay nulidades como tal que se hayan presentado, donde se da la resolución de excepciones previas o de fondo, ¿sí? Y donde se practican las respectivas pruebas. Y la tercera etapa que tiene que ver con las alegaciones, ¿sí? Y la sentencia como tal. Ahora, salvo algunas circunstancias especiales, puede que no se den estas tres etapas en su conjunto de manera cronológica. ¿Cuál? La etapa de escrita, la etapa de audiencias y la etapa de alegaciones y sentencia. Puede que estemos en unos de aquellos casos donde hay una sentencia anticipada. Y esta sentencia anticipada, pues la normatividad establece unos casos muy específicos donde de manera mucho más expedita se puede acudir a que, como dice el nombre, se dé una sentencia anticipada. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias. No hay pruebas que llevar a cabo o ya es tan claro la controversia que se va a dirimir, ¿sí? Que se puede omitir estos otros pasos. La normatividad establece en qué casos se puede dar una sentencia anticipada, como por ejemplo cuando las partes estén de acuerdo y se cumplan algunos requisitos. Ahora, la normatividad establece que cuando se va a acudir a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues nosotros debemos, al momento de argumentar, acudir a alguna de las causales de nulidad, ¿sí? Y por ende de ilegalidad de aquel acto administrativo, donde le vamos a decir al juez que mire, ese acto que profirió la administración tributaria pues es nulo y por lo tanto se declare su ilegalidad porque se incumplió con algunos de los presupuestos normativos y constitucionales. Y pues tanto el Estatuto Tributario como el CEPACA establece cuáles son las causales de nulidad que nosotros debemos esbozar al momento de demandar y mirar cuál es la que clasifica dentro de nuestro caso. La primer causal de nulidad es la que tiene que ver con la infracción de las normas en que debió fundarse el acto administrativo. Entonces, por ejemplo, en el acto administrativo en el cual fue contrario a nuestras pretensiones, la administración tributaria pues vulneró, ¿sí?, algunos preceptos de mayor jerarquía sustantiva. No estuvo en consonancia este acto administrativo con normas sustanciales superiores. Entonces, esa es una de las causales de nulidad, la infracción de las normas en que debió fundarse el acto administrativo. Otra de las causales de nulidad es la falta de competencia. Entonces, esto en diferentes escenarios. Uno de ellos, por ejemplo, el territorio, ¿sí? El contribuyente es de X seccional de impuestos y resulta que un funcionario de un territorio diferente al que está inscrito el contribuyente pues va y toma la decisión a través de los actos administrativos. Entonces acá podríamos estar hablando de una falta de competencia en lo que tiene que ver con territorio o en el grado funcional del funcionario de la administración tributaria que va a tomar la decisión. No era el grado funcional que establece la ley donde establece quién es el funcionario que tiene que dirimir o tiene que proferir ese acto administrativo, porque en algunos casos pues puede ser un funcionario delegado, ¿sí?, por el director seccional al que pertenece el contribuyente. En otros casos deberá ser alguien de mayor jerarquía, entonces debemos estar muy pendientes de ello. O también se puede dar esta falta de competencia por el tiempo, por la extemporaneidad. Somos notificados de un acto administrativo por fuera del término legal. Entonces acá podríamos hablar de que se estaría configurando la causal de nulidad de falta de competencia. La tercera causal de nulidad que podríamos hablar es una expedición irregular del acto administrativo, y esto en lo que tiene que ver, por ejemplo, con una infracción a requisitos formales del acto administrativo, en lo que tiene que ser con no se vinculó al afectado o al contribuyente, no se le permitió que ejerciera el derecho
de contradicción como tal en cuanto al acto administrativo que expidió el funcionario. Se le violó el debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política. Se le violó la oportunidad para que pudiera confrontar o pudiera presentar las pruebas. Lo que tiene que ver con esta causal de nulidad en cuanto a la expedición irregular de acto administrativo, pues hablamos mucho en cuanto en la primera sesión, en la segunda sesión, donde hablamos de los principios, de los valores y de los derechos fundamentales que tienen que ver con este tema. La cuarta causal de nulidad es el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, entonces no se respetó el debido proceso. La quinta, la falta de motivación, y cuando hablamos de la falta de motivación debemos tenerlo relacionado con aquello que tiene que ver con la relación entre los fundamentos de hecho y derecho que se debaten dentro del tema a solucionar en el conflicto tributario. Entonces, ¿cuál es la relación entre la normatividad sustantiva, ¿sí?, procedimental, y los hechos, la parte fáctica? ¿Qué fue lo que pasó con el contribuyente? ¿En qué lo que tiene que ver con las circunstancias de tiempo, modo y lugar? ¿Sí? Entonces, que haya una relación entre estas dos situaciones, tanto de derecho como de hecho. Y también puede darse esta causal de nulidad, de falsa motivación, cuando hay una apreciación equivocada de los hechos por parte de la administración tributaria. Entonces, si bien los hechos ocurrieron de X forma, pues la administración tributaria le está dando una interpretación, le está dando una apreciación equivocada a aquellos hechos, que en su momento, si se hubiera dado la interpretación correcta, pues hubiera cambiado el sentido de la decisión que hubiera tomado la administración tributaria y hubiera sido favorable al contribuyente. Otra de las causales de nulidad es la desviación de poder. Esta en la actualidad es difícil que se concrete, ¿sí? Sin embargo está establecida allí porque en algún momento pues no se pensaba que la administración tributaria, un funcionario, pudiera actuar por fuera de lo que dicen las leyes o la Constitución política. Entonces es muy rara vez que se dé esta causal de nulidad. No es común que se dé. ¿Y qué tiene que ver esta desviación de poder? Es cuando una decisión es tomada por la administración tributaria, pero salvaguardando intereses privados o particulares y no el interés general. Es un ejemplo de ello. Otro de los ejemplos en los cuales se puede concretar esta causal de nulidad es cuando hay un fin diferente al que establece la norma. Entonces, a través de los actos administrativos se consiguió un fin por parte de la administración tributaria, ¿sí?, en lo que tiene que ver con imponer una sanción o unos intereses al contribuyente, pero ese fin no va en consonancia con las normatividad, ¿sí? Y en este caso, ¿cuál normatividad? En la que tenga que ver con el tema en conflicto. Si estamos hablando de exógena, por ejemplo, información exógena, si estamos hablando de la declaración de renta, una declaración de IVA, si estamos hablando de una declaración de impuesto al patrimonio, etcétera. Ahora, otra de las situaciones en las cuales se puede dar esta causal de nulidad es cuando la decisión no persigue los fines de la actuación administrativa como tal. ¿Y cuáles fines? Podemos hablar de la igualdad, de la eficacia, podemos hablar de la economía, principios como la celeridad, principios de imparcialidad o el principio de publicidad. Entonces, en cada uno de estos temas se podría configurar esta desviación del poder. Y es bien importante en este capítulo 7 del libro que estamos aprendiendo y estamos analizando, es que al final se reitera la importancia del medio de control. Dentro de los medios de controles y acciones constitucionales, pues este es por excelencia el que se ha definido constitucionalmente para que los contribuyentes puedan acudir ante un juez de la República y solicitar que se salvaguarden sus derechos. Este medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que algunos contribuyentes o algunas personas podrían acudir a otros medios de control que no son los idóneos o los que han sido establecidos por el legislador, como lo son la reparación directa o a veces tutelas contra sentencias. Si bien hay momentos en que una tutela puede ser interpuesta contra una sentencia que ha sido desfavorable, pues hay que tener muy claro que son sobre casos específicos. La Corte Constitucional en diferentes jurisprudencias ha establecido en qué momentos procede tutelas contra sentencias judiciales y pues debemos analizar los casos específicos.
y es bien importante poder tener en cuenta todos estos temas. Entonces vamos avanzando con cada uno de los temarios de este excelente libro de Derecho Contencioso Administrativo, un análisis desde la perspectiva tributaria, por parte del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y lo que tiene que ver con la entidad en la parte procesal. Entonces, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que este tema sea de gran importancia para todos, que podamos tener unas nociones generales en cuanto a lo que tiene que ver con las causales de nulidad, con lo que tiene que ver con la cuantía a la hora de determinar ante qué juez debemos acudir para la respectiva demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y también podamos tener en cuenta lo que tiene que ver con la conciliación en materia tributaria, que finalmente pues no es procedente por el principio de reserva de ley que ya hablamos. Entonces nos vemos el próximo fin de semana, donde avanzaremos con el libro de Derecho Contencioso Administrativo, un análisis desde la perspectiva tributaria. No olviden darle me gusta, darle compartir a estos videos. Que pasen un feliz fin de semana.